Hermanos, vamos a ponernos delante de Dios para escudriñar su palabra, que nos ilumine y que nos guíe. Bendito Padre, te agradecemos porque nos permites reunirnos nuevamente. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y hoy agradecemos porque estás en medio de nosotros. Venimos a escuchar aquello que has preparado para nuestras vidas por medio de tu palabra. Y la escudriñaremos con atención, con cuidado y con el deseo de aprender aún más de todas las cosas que nos falta aprender, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y amoroso y plasmaste tus pensamientos en tu palabra y lo hiciste de una manera en la que nosotros con esmero, con disciplina, logremos encontrar aquellas cosas que son importantes, que tú consideraste que son esenciales para nuestra vida, y el día de hoy pretendemos aprenderlas, Dios. Te damos gracias, te bendecimos y disponemos este tiempo para ti, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer 1 Pedro 5:11, dice, es el final de una oración que está haciendo en el versículo 10, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Si recordamos, el capítulo 5 está dirigido a expatriados, a los creyentes judíos que peregrinaban por el mundo de los gentiles. Recordemos que en este tiempo prácticamente toda esta región estaba dominada por el Imperio Romano, y una característica de este imperio es que conquistaban una región y les permitían mantener ciertas costumbres siempre y cuando no contravenieran a los intereses del imperio. Entonces, prácticamente muchos de los asentamientos mantenían sus costumbres, sus tradiciones, y todos estos creyentes pues vivían en ese entorno, ¿no? Y ya en estos últimos versículos ya es prácticamente la conclusión y la finalización de una serie de recomendaciones que se le han hecho al pueblo, bueno, a los creyentes, de cómo mantenerse y cómo vivir justo en este ambiente en donde hay muchas tradiciones, muchos dioses, incluso los mismos romanos tenían muchas deidades, ¿no? Un dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la comida, de la siembra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir o cómo permanecer en este ambiente para aquellos que creían en Jesucristo ya como Señor y Salvador? Ya había muerto, ya había resucitado, ya los apóstoles se habían encargado de esparcir el evangelio en las distintas regiones, y entonces esta carta justamente
va dirigida a todos aquellos que están en estas distintas regiones. Si recordamos el versículo 1 del capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, es la introducción a este capítulo, justo lo que les decía. Ya había pasado todo este proceso, el ministerio de Jesucristo ya se había cumplido, y entonces, bueno, ya se cumplió, ya la promesa del Mesías llegó, y ahora, ¿cómo hacemos los que nos quedamos? Y justo un versículo antes del pasaje que leímos, el versículo 10 dice, es la oración final de todo este capítulo, y dice, la voy a leer nuevamente, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, es esto que estamos ahorita, lo que vamos a abordar es la despedida de esta carta. Empieza haciendo una exhortación de ancianos. En este contexto no es gente de la tercera edad o gente mayor. Ancianos se refieren a aquellos que ya han tenido un tiempo como creyentes, que han seguido al pie de la letra el Evangelio, y que permanecen, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y además no solo creen, sino actúan, y hay una correspondencia entre lo que creen y lo que hacen. Entonces, aquí está este final de la oración. Vemos 4 elementos en ella. Dice que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione habla no de no equivocarse o de no cometer errores, como en general tendemos a pensar. Aquí perfeccione se refiere a un progreso hacia la plenitud con Dios. ¿Qué significa? Que éramos pecadores, llega el Evangelio a nuestra vida, lo entendemos, lo adoptamos, lo hacemos nuestro y lo empezamos a vivir. Y desde luego es algo gradual que conforme va avanzando nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que va avanzando nuestro conocimiento en qué es lo que realmente agrada a Dios, qué le desagrada, qué debo evitar, qué debo de hacer, y voy avanzando en ello, a eso se refiere perfección. Se refiere a que yo voy a tener una plenitud día a día con la palabra de Dios. Y esto me va a llevar a una vida en la que todo gira en torno a Jesucristo. Entonces, eso es perfección. Que afirme se refiere a cambiar la actitud de ligereza e inconstancia. ¿Por qué? Al momento de que el Evangelio llega a nuestra vida y nosotros lo adoptamos, entendemos que nuestra relación con Dios es una relación viva. No es algo de un día, de una hora, de estar en un lugar, sino es en todo momento. Y entonces empezamos a dejar de ser inconstantes, sino ahora empezamos a, si con la perfección implica que todo gira en torno a Jesucristo, el afirmar significa que yo voy a estar buscando constantemente a Dios como mi guía en todas las acciones de mi vida. Dice que fortalezca. Esto tiene que ver con el crecimiento de las virtudes bíblicas. ¿Qué cosas serían las virtudes bíblicas? Pues que yo esté completamente seguro de que lo que estoy leyendo,
de que esto que encuentro en la palabra de Dios es cierto y yo puedo tener acceso a las promesas y a los beneficios que dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios dice que Él cuida incluso a los animalitos del campo, que no les falta alimento ni nada, cuanto más hará por mí. Esta fortaleza significa que yo creo verdaderamente en eso. Pero yo creo en eso, ¿por qué? Porque tengo fe en alguien que vino a demostrarme que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, Jesucristo. Entonces, en eso está mi fortaleza. Finalmente dice que establezca. Significa fijarse o asirse o agarrarse sobre un fundamento firme. Este fundamento firme es Jesucristo. Y si se fijan aquí, el orden también importa. O sea, primero empieza con perfeccionar, después afirmar, después fortalecer y después establecer. A lo mejor si nosotros pensáramos, tal vez cambiáramos el orden. Tal vez tenderíamos a pensar que la perfección va al final, porque es después de un proceso en el que yo tengo un entendimiento pleno. Pero no, aquí la perfección o la plenitud va a un inicio. ¿Por qué? Porque esto me asegura que yo solamente me fío, confío y hago lo que Jesucristo vino a decirnos que es el Evangelio. Y entonces a partir de ahí yo puedo llegar a estos otros conceptos de afirmar, fortalecer y establecer. Y entonces este contexto o este capítulo pudiera parecer a un inicio como un tanto deprimente. ¿Por qué? Porque está hablándole a las personas que se encuentran en situaciones complicadas. Ahora, más o menos se calcula que este libro fue escrito por ahí del año 60 después de Cristo. Entonces podemos decir, uy, no, pues eso ya tiene mucho tiempo. Ahora, ¿qué tanto es aplicable a la actualidad? Por ejemplo, nosotros en los distintos ámbitos en los que nos desarrollamos, podemos también llegar a enfrentar situaciones que son contrarias a la palabra de Dios. Podemos poner un ejemplo, el laboral. No sé, en la época de octubre, que hay que poner la ofrenda y que los muertos, y ahora cada vez tiene más auge, porque ahora ya no solo es tradición, ahora es cultura, ahora es que mantengamos pues aquellas cosas que hacían nuestros pueblos, vamos a decirle, originarios. Y entonces toma un mayor peso. Y a veces es hasta el concurso de a ver quién se disfraza mejor en esa época, quién hace la mejor calaverita. Y todo ello es algo contrario a Dios. O a lo mejor estoy en un giro, no sé, a lo mejor de ventas, ¿no? Y de pronto el jefe dice, me traje un santero de Catematco que va a ser un rito para que tengamos mayores ventas. Estamos viviendo también una situación como la que se vivía en aquel entonces. En el ámbito académico, no, pues ya mencionar Dios, pues no, ya es, híjole, ¿y qué le pasó? Se quedó en el oscurantismo, ya es hasta mal visto. Los vecinos, nuestros vecinos, puede ser que tengan costumbres y hasta que hagan rituales que son contrarios a Dios. Y nosotros vivimos en medio de eso. Y ahora, es más, ya hasta es nos podemos meter en un problema hasta legal, el decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque ahora, pues todos tenemos el mismo derecho de profesar aquello en lo que estemos de acuerdo. Y entonces vivimos en un
contexto muy similar a cuando se escribió esta carta. Ahora, Pedro, pues digamos que lo escribe desde la experiencia, ¿no? Él vemos a lo largo de su relación con Jesucristo cómo tuvo varios tropiezos. De hecho, negó a nuestro Señor, ¿no? 3 veces, ¿no? Y entonces, y uno dice, híjole, no, hombre, ese Pedro sí era malvado, ¿cómo lo negó a Jesucristo, ¿no? Y pues nosotros no estamos alejados de eso, ¿no? Cuando a veces nos preguntan, ¿y tú qué signo zodiacal eres? ¿No? Ay, yo soy tal. Pues de algún modo estamos negando a Jesucristo indirectamente, porque podríamos decir, no, pues yo no tengo ningún signo, yo tengo un Señor que es Jesucristo y el Espíritu Santo mora en mí. Pero también decir eso, a lo mejor me meto en problemas. Entonces, desde la experiencia, Pedro escribe esta carta y nos da ciertas directrices para que nosotros permanezcamos en la fe y que tengamos los elementos suficientes, no solamente a nuestro alrededor, sino sobre todo espirituales, para que nosotros, pase lo que pase a nuestro alrededor, mantengamos la fe. Entonces, vemos que estos elementos, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, si nosotros quisiéramos, vamos a decir, obtenerlos por nuestros medios, si hacemos una reflexión ya personal, nos vamos a dar cuenta que difícilmente lo vamos a lograr. Por ejemplo, la plenitud, vamos a ponerlo en otro contexto, en el contexto secular, y decir la plenitud. La plenitud significaría que estamos contentos, que estamos satisfechos y que estamos de acuerdo con nuestra vida actual, en este momento. Y entonces podremos decir, no, pues sí, ¿no? Pero a veces estamos pensando, no, pues sí estoy bien, sí estoy contento, sí tengo un techo donde vivir. Bueno, si fuera más amplio, porque luego cuando hace calor ahí hay mucho bochorno y si hay visitas, y pues ahí ya no estamos con la plenitud. O, no, bueno, tengo un trabajo. Bueno, pero es que si tuviera otro jefe, o si me pagaran más, o si estuviera más cerca, porque tardo mucho en trasladarme, ahí la plenitud pues tampoco se cumple, ¿no? O mi profesión, bueno, pues yo logré estudiar tal cosa y pues de eso vivo. Hijo, pero me hubiera gustado estudiar, ya ahora que estoy aquí, me hubiera gustado estudiar tal otra cosa, ¿no? Y entonces difícilmente vamos a tener plenitud o vamos a estar conformes con lo que actualmente tenemos. El caso de afirmar es cambiar la ligereza e inconstancia. Por ejemplo, cuando inicia el año, hay estadísticas que dicen que los gimnasios en los primeros 3 meses es cuando tienen más afluencia y hay más membresías nuevas de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuevo año, los deseos de nuevo año, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a hacer ejercicio, es bueno para la salud. Y resulta que la gente paga sus membresías y a veces ni siquiera se paran alguna vez en el gimnasio, ¿no? O sea que hay una inconstancia. O ahora sí voy a aprender otro idioma, voy a aprender inglés o algún otro idioma, ¿no? Y tengo folletos y busco y termina el año y no concluí los estudios. O no, ahora sí, tiene mucho tiempo que no visito a mis familiares porque están en otro estado, ¿no? Ahora sí voy a procurar visitarlos, estar más con ellos, o con los amigos. Tengo amigos muy cercanos que tiene tiempo que no veo. Pasa un año y ni siquiera los vimos. En general tendemos a hacer
inconstantes en muchos aspectos de nuestra vida. Y pues el caso de fortalecernos con las virtudes bíblicas, pues ya ni qué hablar, porque pues si no creemos en quién es nuestro Dios, no somos constantes, pues menos vamos a ser disciplinados en la lectura. A veces que decimos, no, ahora sí voy a leer la Biblia, este año sí la voy a leer. Agarramos nuestra Biblia, tenemos hasta, pues hay distintos cronogramas de cómo leer la Escritura. Y en el principio Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada. Ay, ya me agarró el sueño. Y empiezo a leer y ya avancé el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, llego al 4 y, ay, ¿qué decía el capítulo 1? ¿Con qué empezó? O sea, no tenemos, o sea, es como si no hubiéramos leído, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a lograr pues aferrarnos o fortalecernos en estas virtudes bíblicas, porque ni siquiera tenemos la constancia de interesarnos en ellas. Y finalmente que nos establezca un fundamento firme, Jesucristo, ¿no? Y a veces, no, sí, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, sí, murió por mí, murió por mis pecados. Y de pronto le prendo un canal de estos de cable, y de pronto un canal famoso dice, no, pues ya descubrimos que tal vez Jesucristo no era el Hijo de Dios, que tal vez era un aprendiz hindú que obtuvo su conocimiento en otro lado y que lo aplicó, y de pronto empezamos, ¿será? O sea, no tenemos una firmeza en en nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que estos elementos, estos conceptos, por nosotros mismos, más que difícilmente, la realidad es que es imposible que nosotros los logremos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? ¿Nos está hablando de algo que no vamos a poder conseguir? No. Lo que nos está diciendo es que todo esto es la obra de Dios en nuestras vidas. No es algo que nosotros podamos hacer por sí solos. Es algo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Él es el que nos perfecciona, el que nos afirma, nos fortalece y nos establece. Por ello es una relación viva, porque es como la podemos equiparar al nacimiento humano, que un feto constantemente se está nutriendo por medio del cordón umbilical de su madre. En nuestro caso, nosotros al nacer en Cristo, constantemente vamos a estarnos nutriendo de Jesucristo, de su obra, de sus leyes, de sus designios. Y esto es lo que nos va a nosotros dar un crecimiento. Sin eso nos es imposible. Y entonces, esta afirmación que hace Pedro, la hace de un modo consciente. ¿A qué voy? Que él no habla, dijéramos coloquialmente, de dientes para afuera. O sea, no nos está dando unas recomendaciones como un acto motivacional, sino nos está dando unas recomendaciones que en él han surtido ese efecto. Bueno, a lo largo de las escrituras podemos ver la transformación que tuvo Pedro y todos los apóstoles del momento en que estuvieran acompañando a Jesucristo al momento en el que Jesucristo asciende y se quedan como testigos. Vemos una actitud totalmente diferente. ¿Y eso qué es?
la transformación que Dios ha hecho en la vida de los apóstoles y en este caso de Pedro. Y por ello es capaz de recomendarnos todo esto. Estos exhortos y estos consejos son algo de lo que Él nos habla porque le han sucedido. Y entonces, el final de la oración es lo que nos deja clara actitud y reconocimiento de la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solo es la obra redentora en la creación, sino que es algo a lo que los seres humanos tenemos acceso. Y esa transformación no es algo que se queda oculto o que se queda enterrado. Esa transformación es algo que se ve y que impacta este mundo. Y entonces, como dice la Escritura, nosotros somos luz en este mundo. Nosotros somos sal, aquello que le da sabor a los guisados, a los alimentos. Eso es lo que nosotros somos, y esa luz, esa sal, no es en un entorno, vamos a decirlo, de la congregación. Por ejemplo, aquí, pues todos nos respetamos, alabamos, estudiamos, respetamos, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a casa? Pues ahí estamos en un ambiente real. ¿Qué sucede ahorita que tomo el transporte público, el microbús, una pecera, etcétera, y vemos, o un taxi, y vemos que el que conduce tiene ahí calcomanías de la muerte, su altarcito de la muerte, o cosas que son contrarias a Dios? Ahí yo tengo que ser esa luz en el mundo. Y por eso entender estos conceptos. Por ejemplo, yo en esos momentos tengo que ser fuerte o tengo que demostrar fortaleza. Si me habla la persona y no, pues es que oiga, un taxista, ¿no? Que adora la muerte. Pues es que todos vamos a morir, ¿no? Pues mejor aquí con la causante de la muerte. Pero ¿qué pasa si le dijéramos, bueno, es que en la Biblia no todos han muerto, no todos van a morir? Ah, caray, ¿cómo es eso? O sea, ahí ¿qué estamos haciendo? Nosotros le estamos iluminando. Puede ser que no acepte, pero ya dejamos la semilla sembrada. Ahí es que nosotros estamos ejerciendo esa fortaleza. ¿Por qué? Porque creemos en las virtudes bíblicas. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa fortaleza? ¿Qué pasa si se nos revierte? Y entonces decimos, ah, caray, no, pues sí, todos vamos a morir. ¿Y entonces qué voy a hacer? No, y mire que la niña blanca, si tiene un enfermo, va a ver qué se le ocurra. Mire, yo, y nos da su testimonio, ¿no? Si nosotros no somos esa luz, no tenemos esa fortaleza, entonces ¿qué? Siembra él o esta persona, ahora siembra algo en nosotros, que siembra una idea. Y esa idea puede que germine y que nos esté estorbando. A lo largo de la Escritura vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto con portentos y prodigios, ¿no? Hemos tal vez leído, escuchado o visto hasta la película de los 10 mandamientos y vemos que mandó muchas plagas, sale el pueblo de Israel, se abre el mar rojo, pasan, Dios les alimenta en el desierto, con nube le cubre del sol, en la noche los calienta con una columna de fuego. Bueno, ven cosas maravillosas. Y vemos cuál es la actitud del pueblo. Híjole, no tenemos esto. O sea, no es
no se han perfeccionado. ¿Qué significa? Que no tienen plenitud en Dios de lo que en ese momento tienen. No, si estuviéramos en Egipto, ahí hay carne, había pescado, nos trajeron a morir, etcétera, ¿no? Y esa actitud la vemos a lo largo de la Escritura, una vez que tienen reyes, a veces están bien, a veces están mal. La situación sucede que al final ya andan adorando a otros dioses. Por aquí tienen la Escritura, la Torá, y por este lado tienen a los Baales, a Acera, y andan haciendo rituales que son contrarios a lo que la Torá dice, a lo que las leyes de Dios dicen. Y entonces, ¿qué sucede? Eso pasa, ¿por qué? Porque se permitieron que hubiera ideas y pensamientos que germinaran en su mente y en su corazón. Y entonces por eso Pedro hace esta oración y este exhorto de que obtengamos estos elementos. Estos elementos nos van a nosotros permitir justo estar en medio de muchos ambientes difíciles, pero nosotros no ceder ante ellos. A lo mejor podemos a veces no reconocer algo de primera mano como malo, porque también hay sutilezas que a veces no nos permiten tener un contexto como malo. O sea, actualmente se busca mucho, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Se hace mucho énfasis en ello, ¿no? Pero hay situaciones en las que esos derechos humanos son derechos que muchas veces son contrarios a Dios. O la forma en la que se hacen. No es que los derechos humanos sean malos, no, sino la aplicación o la forma es lo que está mal. Y entonces a veces son sutilezas que a nosotros en primera instancia no nos es fácil reconocerlas. Sin embargo, a lo largo del tiempo nosotros podemos tener una certeza de que no, pues eso, la forma de aplicarlo, la forma o el contexto en el que lo están haciendo está mal. Entonces, este proceso inicia con un llamado. Un llamado primero, ¿qué? Al Evangelio. Un llamado a seguir las reglas, un llamado razonado de entender que este Evangelio es bueno y verdadero. Y culmina ¿con qué? Con glorificarnos. Glorificarnos no significa que somos algo extraordinario. Glorificarnos significa ¿qué? Que estamos reflejando a Jesucristo en el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Cómo es esto? Que nosotros no vamos conforme a lo que todo mundo dice o hace. Nosotros vamos conforme a lo que Dios dice que hagamos. Y ese reflejo se nota. Oye, ¿a poco sí pagas tus impuestos? No, pues sí. Ay, pero si todos se lo roban, todo es lo mismo, todo. Pero pues tengo que hacerlo. Ay, no, si es que eres un tonto, ¿no? O mira, ahí hay tal cosa, pues nadie ha pasado por ella, pues hay que llevárnosla. No, pues es de alguien, ¿no? ¿Por qué me la voy a llevar? Esas cosas nos hacen reflejar a Cristo. A eso se refiere con glorificarnos. ¿Y qué sucede entre ese llamado y el glorificarnos? Hay un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es lo que Pedro le está pidiendo a Dios que suceda en nuestras vidas, estos 4 elementos que nosotros ya ahorita estuvimos viendo. Y entonces esa es la esperanza que tenemos en nosotros de decir, ¿cómo me voy a desarrollar o defender ante este ambiente adverso en mi vida?
siendo constante en mi relación con Dios y nutriéndome todos los días con Él. Y Dios me va a ayudar porque Él me va a transformar, desde luego, siempre y cuando yo lo deje. Y entonces, esta glorificación, esta transformación y estos cambios que suceden en nuestra vida es lo que nosotros conocemos como gracia. No tendríamos por qué estar en ese estatus de relación con Dios porque somos pecadores. Y Dios es santo y Dios no tolera, o sea, la santidad es uno de sus atributos y Él no tolera el pecado. Él es justo y no tolera que el pecado quede sin el pago correspondiente. Pero ¿qué sucedió? Que Jesucristo tomó nuestro lugar y entonces Dios no nos ve a través de nuestra naturaleza humana, nos ve a través de la naturaleza de Cristo y por eso somos un reflejo de Jesucristo. Y entonces, esta gracia es la que permite que nuestra naturaleza de pecado sea transformada a una naturaleza gloriosa. Y por ello el agradecimiento total y absoluto a Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El final de esta oración. Entonces, esto lo deja, que esté hasta el final, es porque nosotros previamente, en esta carta, logramos entender aquello que Pedro quiere transmitirnos. Pedro fue testigo ocular de la gloria de Jesucristo en el cumplimiento de su obra redentora, pero también ha sido testigo de esa gloria de forma particular en su vida por medio de la gracia. Y de esto vamos a leer un pasaje, Juan 17 del 22 al 24, nos dice, está hablando Jesucristo y dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí vemos cómo la relación que logramos tener con Jesucristo es para que seamos uno con Él y a su vez uno con el Padre. Romanos 8, del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta glorificación no es, sí es sentirnos orgullosos porque pertenecemos a la familia de Dios, pero ese orgullo no es algo propio. Ese orgullo es algo ganado por Jesucristo en la cruz. Y como aquí dice, somos o debemos ser conforme a la imagen de su Hijo o a la imagen de Jesucristo. Y bueno, el pasaje sigue y dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestados y testificados, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano se dice que es Silas en otros contextos, que era el compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. Y aquí, pues prácticamente la discrepancia entre nombres es que uno es un nombre latino
y el otro es un hombre griego. Pero por los contextos es esto. Pero Pablo hace un resumen de la gracia en todo este capítulo, y entonces dice que lo hace para amonestar y para testificar. Amonestar en general lo vemos desde un contexto pues malo, ¿no? Que híjole, me están regañando por algo. No, amonestar más bien es corregir. Entonces, por ejemplo, Ezequiel 3:21 dice: pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La amonestación es una herramienta para que nosotros ayudemos a otros a estar en el camino correcto. No el que nosotros creamos que es correcto, sino en cuál, en el Evangelio. Ese es el camino correcto y verdadero. En Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Corregirnos los unos a los otros. ¿En qué? En el Evangelio, en la palabra de Dios, mediando Jesucristo en todo. Y testificando. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo que comentábamos. Ante el mundo, nosotros no debemos de tener temor de manifestar nuestra creencia en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice, participemos de esas aflicciones, porque nos van a decir: eres un retrógrado, eres un ignorante, te lavaron el cerebro, eso ya no es vigente, eso ni es cierto. Todas esas cosas podrán decirnos, y a veces hasta intentar hacernos algún daño, pero es parte de ¿qué? De la fortaleza que nosotros vamos a mostrar ante los demás. Y la parte final dice, el versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y aquí el beso era una tradición del Oriente, y es como ahora nosotros que nos damos la mano, pero en este contexto era un símbolo y una manifestación externa de la relación entre hermanos, de la relación entre cristianos. Por eso les exhorta, saludaos unos a otros con ósculo, o con ósculo es beso, significa beso, beso de amor. Y en conclusión, la tribulación, el padecimiento siempre estarán presentes, pero es un elemento del proceso de santificación y glorificación que debemos pasar. No es posible evitarlo, sin embargo es un medio que Dios permite sea algo que aproveche para nuestro crecimiento. El resultado de la gracia es paz, se convierte en la realidad de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Después de entender el propósito que Dios tiene para nosotros, al referirse a padecer por un poco de tiempo, se puede entender que poco tiempo implica que hay cosas buenas en el padecimiento. No todo es malo. Si fuera así, nadie podría soportarlo. También poco tiempo frente a la gloria eterna es solo un lapso. ¿Y a qué nos referimos con que las tribulaciones las pasamos por un poco de tiempo?
no sé, algo catastrófico, ¿no? Tal vez el fallecimiento de un ser querido. Sí, sentimos la falta independiente del contexto en el que suceda, pero aún en ese momento o en esas situaciones seguimos respirando, seguimos sintiendo, podemos comer aunque tal vez no querramos, podemos guarecernos en algún lado, podemos vestirnos. O sea, hay cosas que Dios mantiene para que nosotros estemos bien a pesar de esa tribulación. Tengo una deuda muy, muy grande de hace mucho tiempo, pero pues el día de hoy tengo para comer, tengo donde dormir. Hay lluvia y sol que aún en mi tribulación siguen pasando. Y estas son cosas que suceden por ese cuidado que Dios tiene en la creación. Pero además, de manera particular, habrá alguien que me da una palabra de aliento, que a lo mejor me trae una despensa, que me ayuda a tal vez problemas que yo no puedo resolver, me acompaña, y esas son cosas buenas. Pero a veces nuestro problema nos ciega de lo que, de todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y todo esto es parte de lo que Pedro nos dice en esta carta, que seamos conscientes de esta gracia de Dios, que busquemos esa plenitud en Dios y que no vamos a podernos meter en una cápsula que nos aísle de nuestro alrededor, sino más bien que espiritualmente estemos completamente nutridos de Jesucristo como nuestra fuente de conocimiento, de fuerza, de fortaleza, de alegría, de paz, de gozo. Ese es el objetivo de, si vemos, hemos estado estudiando esta carta y podemos llegar a estas conclusiones de todo esto que Pedro escribió, que aun cuando fue hace mucho tiempo, es perfectamente aplicable y vigente para nosotros. Entonces, muchas gracias, hermanos, y vamos a orar para terminar este estudio. Bendito Padre, te bendecimos y te agradecemos porque nos permites escudriñar tu palabra, nos permites entenderla, y este entendimiento es algo que permitirá que crezcamos en muchos ámbitos de nuestra vida. Te agradecemos por este día y por la situación en la que nos encontremos. Habrá problemas, tribulaciones, pero lo que el día de hoy queremos agradecer es que tú estás con nosotros. Es que tú nos guardas, es que tú nos cuidas y tú estás pendiente de nuestras vidas, Señor. Jamás, jamás, jamás nos abandonas. Y esto lo aseguras tú en tu palabra. Y creemos en ello, Señor. Y más bien te pedimos perdón si algún momento hemos pensado, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué no te siento? Más bien es porque nosotros no te buscamos, porque nosotros no estamos atentos a ti, porque nosotros no nos estamos nutriendo de tu evangelio, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cambiar esta situación. Y ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, por esta palabra que nos has iluminado para entender, Dios, y te bendecimos, Señor. Te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.